Las 25 pinturas más increíbles de Paul Gauguin. Número 25. Autorretrato con Cristo amarillo. Desde el año 1890 hasta el año 1891. En el umbral de su definitivo alejamiento de Europa, Paul Gauguin plasmó en Autorretrato con Cristo amarillo una de sus reflexiones más profundas sobre la identidad y la trascendencia. La obra fue concebida en un momento de aislamiento y crisis, donde el artista confrontó sus propias dudas a través de un simbolismo que fusiona su imagen con la de Cristo. La presencia del Cristo amarillo, inspirado en un relieve bretón que Gauguin ya había inmortalizado en otra pintura, no solo refuerza la dimensión espiritual de la composición, sino que también sugiere una identificación personal con la figura del mártir, en una especie de confesión pictórica donde el sufrimiento y la redención se vuelven temas centrales. El óleo sobre lienzo se caracteriza por un trazo enérgico y una paleta donde predominan los amarillos intensos y los tonos terrosos, en un claro distanciamiento de los matices naturalistas. La bidimensionalidad de la representación y la simplificación de los volúmenes refuerzan su carga simbólica, anticipando el camino que tomaría el arte del siglo XX. Actualmente, la obra se encuentra en el Museo de Orsay, donde su magnetismo ha influido en generaciones de artistas. Su radical enfoque en la subjetividad y su fusión entre el retrato y la alegoría ejercieron una notable influencia en los expresionistas alemanes, quienes adoptaron su uso del color como vehículo de la emoción. Número 24. Vairumati, 1897. La inmersión de Paul Gauguin en la mitología tahitiana encuentra en Vairumati una de sus manifestaciones más evocadoras, donde el artista reinterpreta la historia de la primera mujer de la tradición maorí a través de un imaginario profundamente personal. La figura femenina, representada con una presencia hierática y serena, encarna el ideal de pureza y fertilidad, aspectos esenciales en la cosmovisión polinesia. Sin embargo, más allá de su contexto mitológico, la obra es también una meditación sobre la feminidad y la naturaleza, concebida bajo el prisma del exotismo que Gauguin convirtió en el eje de su producción durante sus años en Tahití. Ejecutada en óleo sobre lienzo, la pintura se distingue por su intenso cromatismo y su composición sintética, donde las formas se definen a través de planos de color y contornos bien marcados. El contraste entre los tonos cálidos de la piel y el fondo oscuro acentúa el aura mística de la figura, sumergiéndola en un espacio atemporal. Vairumati forma parte de la colección del Museo Pushkin, donde su presencia sigue alimentando la discusión en torno a la visión de Gauguin sobre el mundo polinesio y su impacto en el arte posterior. Su influencia se extiende hasta el arte moderno y contemporáneo, donde su fusión entre lo sagrado y lo terrenal resuena en la exploración de nuevas mitologías visuales. Número 23. El caballo blanco, 1898. En el último tramo de su vida, Paul Gauguin se entregó con fervor a la representación del exotismo polinesio, creando un lenguaje pictórico que desafiaba las normas de su tiempo. El caballo blanco es testimonio de esta búsqueda de lo primigenio, donde la figura central, un corcel bañado en luz, se convierte en el puente entre la naturaleza indómita y la espiritualidad de la isla. La composición está dotada de una calma casi mística, en la que la presencia humana queda relegada a un papel secundario, sugiriendo la comunión silenciosa entre el animal y el entorno. La obra se enmarca en el período tahitiano del artista, cuando sus colores se hicieron más puros y sus formas, más simplificadas, anticipando la abstracción del siglo XX, y, ejecutada con óleo sobre lienzo, la pintura exhibe una técnica que enfatiza la planitud de los colores y la omisión intencionada de la perspectiva tradicional. Gauguin empleó un trazo denso y contornos bien definidos para intensificar el carácter casi onírico de la escena,
evitando la representación mimética de la realidad. Más allá de la aparente sencillez del tema, la obra contiene una fuerte carga simbólica. El caballo blanco ha sido históricamente un emblema de pureza y poder, pero en este contexto polinesio sugiere también un vínculo con lo sagrado. Actualmente, la pintura forma parte de la colección del Museo de Orsay, en París, donde sigue fascinando con su magnetismo cromático. Su influencia se ha extendido a múltiples generaciones de artistas modernos, especialmente en los movimientos fauvistas y expresionistas, que encontraron en Gauguin un modelo de emancipación frente a las ataduras académicas. Número 22. Bajo el Pandanus II, 1891. Realizada poco después de la llegada de Paul Gauguin a Tahití, Bajo el Pandanus II refleja su primer contacto con un universo visual que lo marcaría profundamente. A diferencia de sus obras posteriores, en las que la composición se tornó más simbólica y espiritual, esta pieza conserva aún un cierto naturalismo, aunque filtrado por la visión personal del artista. La escena retrata a un grupo de mujeres tahitianas, reposando bajo la sombra protectora del Pandanus, árbol de hojas largas y fibrosas que aparece con frecuencia en su producción. Esta representación de la vida cotidiana insular sugiere una noción de tiempo suspendido, donde el ocio y la contemplación adquieren un carácter casi ritualístico. Gauguin, con su fervor por lo primitivo, buscaba no solo documentar, sino también reinterpretar la cultura tahitiana a través de su lente idealizada. El óleo sobre lienzo se caracteriza por el uso de tonos cálidos y terrosos, con pinceladas amplias que estructuran la escena sin necesidad de detalles superfluos. En esta obra, Gauguin experimenta con la yuxtaposición de planos, una estrategia visual que elimina la perspectiva convencional en favor de una mayor planitud, evocando la estética de los grabados japoneses que tanto admiraba. La temática se enraiza en el mito del paraíso perdido, un motivo recurrente en su producción, donde la naturaleza se convierte en refugio y las figuras humanas encarnan una pureza que contrasta con la artificialidad del mundo occidental. Actualmente, la obra se encuentra en el Museo de Arte de Indianápolis, donde es apreciada como una pieza clave para comprender la evolución de su estilo. Su impronta se observa en artistas como Matisse y Picasso, quienes tomaron de él el valor expresivo del color y la reducción de la forma a su esencia más vibrante. Número 21. La Tierra Encantadora. Te Nave Nave Fenua. 1892. En el corazón de la obra de Gauguin resuena la fascinación por lo sagrado, y la Tierra Encantadora es una de sus manifestaciones más elocuentes. Creada en los primeros años de su estancia en Tahití, esta pieza se aparta de la mera representación costumbrista para adentrarse en un universo de resonancias mitológicas. La escena, dominada por una joven tahitiana reclinada en un entorno exuberante, destila una sensualidad serena que remite a la armonía original entre el ser humano y la naturaleza. En la visión del artista, la isla polinesia no es solo un paisaje, sino un territorio mágico, dotado de una esencia espiritual que se filtra en cada elemento pictórico. El título, en lengua maorí, refuerza esta idea de un Edén tangible, donde la tierra es tanto un espacio físico como una dimensión de lo maravilloso. En esta obra, Gauguin hace gala de su dominio del color, desplegando una paleta intensa donde los verdes y amarillos se imbrican en una sinfonía luminosa. La técnica del artista, caracterizada por el uso de grandes masas cromáticas sin apenas transición tonal, amplifica la sensación de ensueño. Como en muchas de sus pinturas de este período, la ausencia de sombras y la estilización de las figuras otorgan a la imagen una cualidad atemporal, casi iconográfica. Actualmente, la obra se encuentra en el Museo de Orsay, en París,
formando parte de una de las colecciones más significativas del posimpresionismo. Su impacto en el arte moderno ha sido inmenso, sirviendo de inspiración para los surrealistas y otros movimientos que exploraron la intersección entre lo real y lo imaginado. Número 20. Cuentos bárbaros. 1902. Realizada en los últimos años de su vida, Cuentos bárbaros encarna el exotismo y la fascinación por la cultura polinesia que definieron la obra tardía de Paul Gauguin. En esta pintura, el artista, ya enfermo y residiendo en las Islas Marquesas, traslada a la tela su visión de un mundo primitivo e indómito, capturado a través de colores intensos y figuras envueltas en un aura de misterio. Se percibe una atmósfera crepuscular, donde la figura femenina de perfil y el hombre de mirada esquiva parecen envueltos en una historia sin palabras, una fábula ancestral transmitida en imágenes. La escena, aunque silenciosa, resuena con ecos de la mitología local y de los propios pensamientos del artista sobre la civilización occidental y su impacto en estos territorios. La obra, ejecutada en óleo sobre lienzo, despliega la técnica postimpresionista característica de Gauguin, con pinceladas marcadas y colores saturados que rechazan el realismo en favor de la expresividad. La paleta de tonos cálidos y terrosos otorga a la escena un sentido de lo místico y lo ajeno, subrayando la distancia entre la visión europea y la realidad polinesia. Actualmente, Cuentos bárbaros se encuentra en la colección del Museo Folkwang en Alemania, donde su presencia dialoga con otras obras de la vanguardia europea. Su influencia ha trascendido el tiempo, inspirando a artistas del siglo XX, como los expresionistas alemanes, quienes encontraron en su lenguaje pictórico una vía para la exploración de lo primitivo y lo subconsciente. Número 19. La pérdida de la virginidad. Desde el año 1890 hasta el año 1891. En esta obra, Paul Gauguin explora la relación entre la inocencia y la transformación a través de una representación simbólica cargada de significados. La figura femenina reclinada en un paisaje vibrante se convierte en un enigma, su cuerpo desnudo, en tensión con la serenidad de su rostro, evoca la complejidad emocional del despertar sexual. A sus pies, un zorro rojo acentúa la ambigüedad del relato, introduciendo un elemento de peligro o astucia que contrasta con la quietud de la escena. La obra, pintada en el periodo en que Gauguin buscaba un lenguaje propio más allá del impresionismo, revela su inclinación por la alegoría y la narración pictórica a través de códigos visuales enraizados en lo primitivo y lo instintivo. Realizada en óleo sobre lienzo, la pieza destaca por su uso de colores no naturalistas, una técnica que el artista emplea para intensificar la dimensión simbólica de la obra. El rojo y el azul saturados crean un contraste que subraya la tensión psicológica del tema. Actualmente, la pintura se encuentra en la National Gallery of Art de Washington, D.C., donde su presencia resalta el diálogo entre el arte europeo y la influencia de culturas no occidentales. La pérdida de la virginidad anticipó desarrollos clave del simbolismo y del expresionismo, influyendo en movimientos posteriores que exploraron la psicología del color y la simplificación formal como medio para acceder a lo irracional y lo espiritual. Número 18. La luna y la tierra. Hina Tefatu. 1893. Inspirada en los mitos tahitianos que cautivaron a Paul Gauguin tras su llegada a la Polinesia, La luna y la tierra, Hina Tefatu, se erige como una de sus obras más simbólicas y arraigadas en la cosmovisión local. En esta pintura, el artista traduce a su propio lenguaje visual la leyenda de Hina, la diosa lunar, y su diálogo con la tierra, personificada como una figura masculina. El contraste entre ambos personajes evoca la oposición entre lo etéreo y lo terrenal, lo eterno y lo perecedero,
reflejando una de las preocupaciones filosóficas recurrentes en la obra de Gauguin: la lucha entre lo espiritual y lo material. Su composición, de líneas envolventes y formas simplificadas, acentúa la sensación de un relato arcaico, transmitido a través de símbolos más que de detalles narrativos explícitos. Pintada en óleo sobre lienzo, la obra se caracteriza por su superficie plana y el uso expresivo del color, donde los tonos verdes y azules predominan, evocando la naturaleza exuberante de Tahití y la conexión mística entre sus habitantes y su entorno. Actualmente, la pieza forma parte de la colección del Museo de Orsay en París, un espacio clave para la apreciación del legado de Gauguin y su impacto en el arte moderno. Su influencia se percibe en la obra de artistas como Henri Matisse y los Faubistas, quienes adoptaron su concepción del color como vehículo de emoción y su búsqueda de lo primitivo como fuente de autenticidad y pureza artística. Número 17. Mujer con mango. Bain no te vi. 1892. A su llegada a Tahití, Paul Gauguin buscó plasmar en sus lienzos la esencia pura y primigenia de la vida isleña, alejada de la civilización occidental. Mujer con mango, Bain no te vi, es un testimonio de esa búsqueda, una obra en la que el pintor captura la quietud tropical con una fuerza pictórica que va más allá de la simple representación. La modelo, de rostro hierático y mirada ausente, se convierte en un ícono de lo exótico, mientras el mango maduro que sostiene con suavidad sugiere una sensualidad latente. Esta obra, creada durante su primer viaje a la Polinesia, forma parte de su revolución estética, en la que la síntesis y la plenitud del color se oponen a la tradición europea. Gauguin utilizó óleo sobre lienzo, aplicando una paleta rica en ocres, verdes y naranjas que dialogan con el exotismo del entorno natural. La técnica empleada, basada en contornos definidos y una perspectiva subjetiva, remite a la influencia del cloisonnismo y el japonismo, pero con una intensidad cromática y emocional única. La obra no solo representa la belleza de la mujer polinesia, sino que también sugiere un universo simbólico donde la naturaleza y la figura femenina se entrelazan en una armonía inmutable. Actualmente, Mujer con mango se encuentra en la colección del Museo de Arte de Baltimore, donde sigue fascinando a espectadores y artistas. Su composición ha influenciado a movimientos posteriores como el faubismo y el expresionismo, que encontraron en la simplificación de la forma y el uso arbitrario del color una vía para la expresión pura de la emoción. Número 16. Palabras del diablo. Para un ate baru aino. 1892. En esta enigmática obra, Paul Gauguin se adentra en el misticismo y la superstición de la cultura polinesia, ofreciendo una visión cargada de ambigüedad y simbolismo. Palabras del diablo, para un ate baru aino, presenta a una mujer en actitud de temor o trance, mientras una presencia espectral emerge en el fondo, generando un aire de inquietante espiritualidad. La obra refleja el impacto de la cosmovisión tahitiana en la imaginación del artista, quien interpretó sus creencias a través de una óptica occidental, fusionando lo ancestral con su propia visión del misterio. Este lienzo no solo es un reflejo de su fascinación por lo oculto, sino también una declaración pictórica que desafía las narrativas convencionales sobre la espiritualidad y el miedo. Ejecutado en óleo sobre lienzo, Gauguin emplea colores oscuros y saturados que intensifican el dramatismo de la escena. El uso de una composición asimétrica y la reducción del espacio en favor de la bidimensionalidad crean una atmósfera cargada de tensión psicológica. El título mismo, una referencia a la palabra transmitida desde el mundo espiritual, sugiere la existencia de una voz desconocida que resuena en la conciencia humana. Palabras del diablo se encuentra actualmente en el Museo de Arte de Indianápolis,
donde sigue atrayendo la atención de estudiosos del simbolismo y la etnografía artística. Su audaz tratamiento del misterio y lo sobrenatural influyó en las exploraciones expresionistas del siglo XX, al abrir la puerta a una pintura en la que la emoción y la percepción subjetiva cobran un protagonismo absoluto. Número 15. Mata Moi. Érase una vez. 1892. En Mata Moi, Érase una vez, Gauguin transporta al espectador a un mundo idealizado, un paraíso perdido donde la vida transcurre en armonía con la naturaleza. La escena, impregnada de una quietud casi mítica, muestra a un grupo de mujeres tahitianas envueltas en un ritual que evoca tiempos ancestrales. Inspirado en la nostalgia de lo primitivo y en su deseo de escapar de la modernidad europea, el pintor construye una visión atemporal que roza el mito. El título refuerza esta intención al sugerir un relato legendario, como si el lienzo fuera la materialización de un recuerdo colectivo. Técnicamente, la obra resalta por su uso magistral del color, con una predominancia de amarillos y naranjas vibrantes que inundan el paisaje, contrastando con los verdes profundos de la vegetación. La pincelada es suelta pero precisa, dotando a las figuras de una presencia monumental, casi escultórica. Gauguin reduce la perspectiva tradicional para enfatizar la planitud de la composición, creando una sensación de irrealidad que refuerza el carácter mítico de la escena. Actualmente, Mata Moi forma parte de una colección privada y su exhibición ha sido intermitente, lo que no ha impedido que su impacto trascienda en la historia del arte. Su concepción del paraíso perdido ha sido retomada por múltiples artistas del siglo XX, desde los surrealistas hasta los posmodernos, consolidando su estatus como una obra esencial en la evolución del arte moderno. Número 14. El mercado. Tamatete. 1892. Esta obra, inspirada en la cotidianidad de la Polinesia francesa, surge del profundo impacto que la cultura maorí tuvo en Paul Gauguin tras su llegada a Tahití. Con una mirada fascinada por lo exótico y un deseo vehemente de alejarse de la civilización occidental, el artista tomó referencias tanto de las escenas urbanas europeas como de los frescos egipcios para representar a un grupo de mujeres alineadas en un mercado local. La rigidez en la disposición de las figuras y su hierática frontalidad evocan las antiguas representaciones faraónicas, dotando a la obra de una solemnidad ritual, en contraste con la exuberante naturaleza que la enmarca. La técnica empleada por Gauguin en esta pieza es característica de su estilo sintético: colores puros y planos, líneas bien definidas y una perspectiva reducida que enfatiza la bidimensionalidad de la composición. La simbología de la obra es ambigua, oscilando entre la admiración por el mundo tahitiano y la inquietante influencia del colonialismo. Las mujeres del mercado, aunque en apariencia relajadas, transmiten una sensación de distancia e impasibilidad, como si fueran meras sombras de un paraíso idealizado. Actualmente, esta pintura se resguarda en la Kunstmuseum Basel, donde se exhibe como un testimonio esencial del anhelo modernista por un retorno a la pureza primitiva. Su disposición rítmica y su reinterpretación del exotismo influyeron en artistas como Henri Matisse y los expresionistas alemanes, quienes adoptaron la simplificación de las formas y la vibrante paleta de color. Número 13. Fatata Temiti, junto al mar. 1892. Gauguin, al llegar a Tahití, encontró en la relación entre los habitantes de la isla y la naturaleza un motivo inagotable de inspiración. Fatata Temiti es una de sus primeras obras tahitianas en las que plasma su fascinación por los cuerpos desnudos en comunión con el paisaje. Dos figuras femeninas emergen de la espesura, caminando hacia las aguas cristalinas, sugiriendo una armonía idílica entre el ser humano y su entorno.
La composición recuerda a las escenas mitológicas clásicas, pero la mirada del artista sustituye la solemnidad académica por una sensualidad despreocupada y vibrante. La pincelada es audaz y la saturación cromática lleva el azul del océano y el verde de la vegetación a una intensidad casi irreal, como si el lienzo capturara un instante de ensueño. La atmósfera cálida y luminosa refuerza la idea de una tierra virginal, todavía libre de la mano del colonialismo. Detrás de la aparente espontaneidad del cuadro, Gauguin introduce un juego de contrastes: la civilización europea y el mundo primitivo, la cultura y la naturaleza, la nostalgia y la idealización. Actualmente, la obra forma parte de la colección del National Gallery of Art en Washington, donde sigue cautivando a quienes buscan en su trazo la esencia de lo salvaje. Su influencia resuena en los movimientos postimpresionistas y fauvistas, que heredaron su paleta vibrante y su enfoque introspectivo sobre el exotismo. Número 12. La Orana María, Ave María. 1891. Concebida poco después de su llegada a Tahití, la Orana María es una reinterpretación de la iconografía cristiana en clave polinesia. Gauguin, cuya formación occidental no podía desligarse del simbolismo religioso, imagina aquí una Virgen y un Niño Jesús envueltos en los colores y gestos de la cultura local. Las figuras centrales, adornadas con pareos coloridos y postradas sobre la tierra, son presentadas por un ángel con alas de un amarillo intenso, una visión que transforma el dogma en algo tangible, casi terrenal. Este sincretismo visual refleja el choque entre el cristianismo impuesto y las creencias ancestrales del pueblo tahitiano, un tema recurrente en la obra del artista. La técnica pictórica es expresiva y deliberadamente primitiva. Los contornos se delinean con seguridad, los colores se disponen en amplios campos planos y la profundidad espacial se reduce en favor de una composición más ornamental. Cada elemento, desde los árboles que enmarcan la escena hasta los personajes en actitud reverencial, está dotado de una presencia simbólica. Hoy en día, esta pintura se encuentra en el Museo de Orsay, donde se erige como un manifiesto de la búsqueda de Gauguin por una espiritualidad auténtica, alejada del racionalismo europeo. Su audaz fusión entre lo religioso y lo exótico impactó profundamente a los simbolistas y, más tarde, a los surrealistas, quienes vieron en su lenguaje visual una forma de trascender las barreras de la representación convencional. Número 11. Autorretrato con halo y serpiente. 1889. Pintado en un momento de intensa búsqueda espiritual y personal, Autorretrato con halo y serpiente se erige como un testimonio de la lucha interna de Paul Gauguin entre la virtud y la tentación. Creado tras su estancia en Pont-Aven, el artista presenta su propia imagen como un ser místico, entre lo sagrado y lo profano. La serpiente, símbolo del conocimiento prohibido, se enrosca en su mano, evocando el mito del pecado original, mientras que el halo dorado parece otorgarle un carácter de iluminado. En esta época, Gauguin se alejaba de la tradición académica y se sumergía en el simbolismo, dotando a su obra de un lenguaje visual cargado de significado. Realizada con una paleta vibrante y contrastada, la obra se caracteriza por el uso de colores planos y contornos marcados, una técnica influenciada por el cloisonnismo de Émile Bernard. Su pincelada no busca la precisión realista, sino una expresividad que acentúe su carga simbólica. Exhibida en el Museo Nacional de Arte Occidental en Tokio, esta pieza se ha convertido en un punto de referencia para la comprensión de la identidad artística de Gauguin. Su exploración de la autorrepresentación influyó en generaciones posteriores, desde los expresionistas alemanes hasta las vanguardias del siglo XX, que encontraron en su obra una forma de trascender la apariencia para explorar la psique del artista.
Número 10. Dos tahitianas. 1899. En Dos tahitianas, Gauguin retrata la serenidad y la belleza exótica de la vida en la Polinesia, un universo que idealizó como un refugio frente a la decadencia de la civilización occidental. Creada en su última etapa en Tahití, la pintura encarna la visión idílica del artista sobre la vida primitiva, libre de artificios y cercana a la naturaleza. Sin embargo, bajo la aparente tranquilidad de la escena, subyace un sutil erotismo y una mirada occidentalizante que ha sido objeto de múltiples interpretaciones críticas. La dualidad de las mujeres, una sosteniendo flores mientras la otra observa con una expresión enigmática, sugiere una metáfora sobre el deseo y la inocencia, temas recurrentes en su producción polinesia. La obra, ejecutada con una pincelada suelta y colores cálidos, destaca por su composición equilibrada y la sensualidad de las figuras, en las que Gauguin suprime el modelado tradicional en favor de superficies planas de color. Actualmente, se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, donde continúa fascinando al público por su enigmática simplicidad. Su influencia puede rastrearse en la obra de Henri Matisse y otros fauvistas, quienes encontraron en la exaltación del color y la simplificación de las formas un punto de partida para la liberación pictórica que marcaría la evolución del arte moderno. Número 9. La semilla del Areoi, T.A. no Arewa. 1892. La semilla del Areoi es una obra clave en la producción tahitiana de Paul Gauguin, en la que plasma su interpretación de la mitología polinesia con una fusión entre lo imaginado y lo real. Inspirado en los relatos orales sobre la sociedad secreta de los Areoi, una hermandad de guerreros y artistas consagrada a la veneración de Oro, el dios del amor, Gauguin recrea una escena de gran carga simbólica. La figura central, una mujer de piel dorada y gesto introspectivo, sostiene una flor como si portara la esencia misma de la fertilidad y el destino. A su lado, una figura masculina parece encarnar la presencia silenciosa de la divinidad o del deseo latente en la cultura que el artista idealizó. El lienzo se caracteriza por el uso de tonalidades profundas y la disposición en planos de color puro, recurso que Gauguin perfeccionó en sus años en la Polinesia. Las figuras poseen una presencia casi escultórica, resaltada por una iluminación que sugiere un mundo fuera del tiempo, entre lo terrenal y lo sagrado. Actualmente conservada en el Museo de Orsay en París, esta obra ha sido fundamental para el desarrollo del arte moderno, influyendo en artistas como Picasso y los primitivistas del siglo XX, quienes encontraron en la estilización. Número 8. El Día del Dios, Mahana no Atua. 1894. En el fulgor de su madurez creativa, Paul Gauguin concibió Mahana no Atua, una obra que encapsula su búsqueda de un paraíso espiritual ajeno a la civilización occidental. Esta pieza fue realizada durante su estancia en Tahití, en un periodo en que el artista, desencantado con la modernidad europea, exploraba los mitos y rituales polinesios con la intención de recuperar la pureza primigenia del arte. La escena presenta una deidad en madera, inspirada en las esculturas maoríes, dominando la composición desde el centro, mientras los personajes humanos, distribuidos en franjas de color, parecen articular una narrativa ritualista. En este lienzo, Gauguin no se limita a documentar. En su afán de trascendencia, reconstruye un imaginario místico con tintes oníricos. La técnica empleada en esta obra es el óleo sobre lienzo, ejecutado con su distintivo cloisonnisme, donde los contornos oscuros y las áreas de color puro otorgan a la escena un carácter escultórico. La paleta vibrante y antinaturalista evoca la visión simbólica del artista más que una reproducción fiel de la realidad. Mahana no Atua es una meditación sobre lo sagrado y la vida ritual,
donde la diosa central emerge como una presencia inmutable frente a la efímera existencia humana. Actualmente, esta obra forma parte de la colección del Museo de Arte de Chicago, desde donde su estética ha permeado la evolución del expresionismo y el simbolismo en la pintura moderna, inspirando a artistas posteriores como André Derain y Henri Matisse. Número 7. Arearea, 1892. Durante su segunda estancia en Tahití, Paul Gauguin concibió Arearea, un manifiesto de su visión idealizada de la vida polinesia, liberada de las ataduras del progreso industrial. Esta pintura plasma un momento de serenidad en un mundo que el artista imaginaba todavía inalterado, donde la armonía entre la humanidad y la naturaleza se mantiene intacta. La composición destaca por su estructuración en distintos planos. En primer término, dos mujeres vestidas con pareos coloridos conversan con aire distendido, mientras un perro rojo ocupa el centro de la imagen, desafiando las convenciones cromáticas de la época. Más allá, una procesión de figuras se adentra en un espacio verde, como si respondiera a un llamado místico, sugiriendo una cosmovisión en la que lo terrenal y lo divino se entrelazan. Gauguin despliega en esta obra una técnica depurada basada en el uso de óleo sobre lienzo con colores intensos, aplicados en planos sólidos y delimitados con líneas marcadas, evocando la estética del arte primitivo. La saturación cromática dota de una atmósfera onírica a la escena, en la que la simbología del perro y la disposición de los personajes remiten a un universo espiritual latente. Arearea se encuentra en el Musée d'Orsay, en París, donde su influjo sobre las vanguardias del siglo XX fue determinante, sirviendo de referencia para movimientos como el fauvismo, que halló en sus colores una fuente de expresión visceral y emotiva. Número 6. Mujeres de Tahití en la playa. 1891. Recién llegado a Tahití, Paul Gauguin plasmó en Mujeres de Tahití en la playa un instante de calma contemplativa, alejado del bullicio de la vida occidental. Esta obra, que marca el inicio de su inmersión en el exotismo polinesio, retrata a dos jóvenes sentadas en la arena, sumidas en pensamientos que parecen ajenos a la presencia del espectador. Con una mirada que oscila entre la melancolía y la introspección, las mujeres representan la dicotomía entre la placidez de la existencia isleña y la latente tensión provocada por la colonización europea. El fondo, definido por la línea del mar y un horizonte tranquilo, acentúa la sensación de quietud y ensimismamiento, otorgando a la escena un aura de misterio. El óleo sobre lienzo permite a Gauguin experimentar con una técnica en la que la simplificación de formas y la yuxtaposición de colores planos sustituyen el modelado tradicional. La gama cromática, dominada por los ocres y los azules, confiere a la obra un carácter sereno, mientras que la economía de elementos refuerza su cualidad meditativa. Mujeres de Tahití en la playa es hoy parte de la colección del Museo de Orsay, donde se erige como un testimonio de la transición del artista hacia su lenguaje pictórico definitivo. Su estética ha influenciado notablemente a artistas como Pablo Picasso y Henri Matisse, quienes vieron en la obra de Gauguin una vía para la renovación del arte moderno a través de la simplificación y la expresividad del color. Número 5. ¿Cuándo te casarás? Nafea, Faa y Poipo. 1892. En un tiempo en que la mirada occidental idealizaba lo exótico, Paul Gauguin llegó a Tahití con la ambición de capturar una realidad aún inexplorada por la pintura europea. ¿Cuándo te casarás? Es el testimonio de su fascinación por un mundo que, en su percepción, aún no había sido corrompido por la modernidad. En esta obra, el artista presenta a dos figuras femeninas, una en posición contemplativa y otra con un gesto inquisitivo que interpela al espectador, encarnando el choque entre tradición y cambio.
La pintura no solo es un reflejo de su experiencia en la isla, sino también una obra que, con el tiempo, se convertiría en una de las más codiciadas del mercado del arte. El óleo sobre lienzo se define por su paleta vibrante y su uso audaz del color, un rasgo distintivo del postimpresionismo que Gauguin llevó a su máxima expresión. La superposición de tonos planos y la ausencia de sombras modeladas refuerzan la sensación de atemporalidad y evocan la influencia del arte japonés en su trabajo. Más allá de la técnica, la escena encierra una profunda carga simbólica. El gesto de la joven vestida de rosa alude a la tradición del matrimonio arreglado en la cultura tahitiana, mientras que la presencia de la otra figura, con su mirada melancólica, parece encarnar la incertidumbre frente al futuro. Actualmente, la obra ha transitado entre colecciones privadas y museos de prestigio, consolidándose como un ícono del arte moderno. Su influencia se extiende a generaciones de artistas que encontraron en el color y la simplificación formal de Gauguin una fuente inagotable de exploración estética. Número 4. El espíritu de los muertos vela. 1892. El contacto de Paul Gauguin con la cosmovisión tahitiana marcó un giro fundamental en su producción artística, evidenciado en el espíritu de los muertos vela. La obra nació en un contexto de inquietud y fascinación cuando, según relatos del propio pintor, encontró a su joven esposa, Te Amana, inmóvil y aterrorizada en la penumbra de su habitación. Inspirado por esta escena, trasladó al lienzo una visión que oscila entre la realidad y lo onírico, evocando una atmósfera de misticismo arraigada en las creencias locales sobre la presencia de los espíritus. La obra es testimonio de su deseo de plasmar no solo la vida cotidiana de la isla, sino también sus mitos y supersticiones. La composición destaca por su tratamiento del color, donde los contrastes entre el amarillo y el violeta crean una sensación de inquietud, intensificada por la postura tensa de la figura femenina. La pincelada densa y el uso de tonos planos remiten a la simplificación formal que caracterizó su estilo, enfatizando la bidimensionalidad del espacio. El espectro que se alza tras la joven, vestido con un pareo oscuro, es un símbolo de la muerte en la tradición polinesia, aunque su interpretación sigue abierta a múltiples lecturas. Exhibida en importantes museos a lo largo del siglo XX, la obra consolidó la exploración de lo sobrenatural en el arte moderno y su influencia se percibe en el simbolismo de artistas como Edvard Munch y Emile Nolde, quienes llevaron el miedo y la angustia a nuevas dimensiones pictóricas. Número 3. El Cristo Amarillo. 1889. En el corazón del simbolismo religioso de Paul Gauguin, el Cristo Amarillo emerge como una de sus creaciones más enigmáticas y personales. Inspirado en un crucifijo de madera tallada que encontró en la región bretona de Pont-Aven, el artista transfiguró la imagen tradicional de Cristo en un ícono de modernidad, vinculado con la espiritualidad popular y las creencias arraigadas en el folclore de la zona. En esta reinterpretación, la figura de Jesús se aparta del sufrimiento para adquirir una presencia estática y casi mística, donde la intensidad del color sustituye el dramatismo de la expresión. La elección del amarillo, con su tono dorado y luminoso, no solo refuerza la idea de divinidad, sino que también conecta la obra con el simbolismo del color en el pensamiento de Gauguin. Aplicando una técnica de contornos gruesos y colores planos, el pintor se desliga de la representación naturalista para crear una escena que roza lo visionario. Las campesinas bretonas que rodean la cruz parecen indiferentes al sacrificio, como si lo percibieran no como un hecho histórico, sino como una presencia constante en su vida cotidiana. Actualmente conservada en la Albright Knox Art Gallery, la obra tuvo una notable repercusión en el expresionismo, influyendo en la manera en que la iconografía cristiana fue reinterpretada por artistas de vanguardia en el siglo XX.
Número 2. Visión después del sermón, Jacob luchando con el ángel. 1888. El impacto de la estancia bretona en la obra de Paul Gauguin se condensa con potencia en Visión después del sermón, una pieza en la que la fusión de lo real y lo espiritual rompe con los cánones tradicionales de la pintura occidental. Inspirado por la devoción rústica de los campesinos de Pont-Aven, Gauguin captura el momento en que las mujeres, recién salidas de la iglesia, proyectan su fe en una visión mística. La composición, radical en su uso del color y en su separación entre el plano terrenal y el trascendental, es una afirmación de la búsqueda simbolista del artista. La obra se aleja del naturalismo imperante y da paso a un universo donde la percepción del mundo es filtrada por la subjetividad del espíritu. Técnicamente, la pintura es una osada exploración de colores planos y arbitrarios, con un rojo intenso que domina la escena y despoja al paisaje de cualquier pretensión de realismo. La influencia del grabado japonés es evidente en la disposición de los elementos y la ausencia de perspectiva tradicional, lo que subraya la bidimensionalidad del lienzo. La lucha de Jacob y el ángel, representada en la esquina superior, es más que una escena bíblica. Es el conflicto interior entre lo mundano y lo divino, una pugna que el espectador presencia desde la distancia. Actualmente, la obra se encuentra en la National Gallery of Scotland, donde se erige como un hito del postimpresionismo. Su audaz uso del color y su simplificación formal influirían en la generación de los nabis y en artistas como Matisse, que hallaron en su simbolismo una clave para liberar la pintura de las ataduras de la mímesis visual. Número 1. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? 1897. La obra cumbre de Paul Gauguin es, sin duda, ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Un testamento pictórico en el que el artista plasma su visión filosófica en una narrativa visual de una profundidad inquietante. Pintada en Tahití, donde Gauguin buscó refugio del mundo occidental, la escena se despliega en un formato panorámico que imita un friso arcaico, proponiendo una lectura de izquierda a derecha como el tránsito inevitable de la existencia. Este trabajo fue concebido en un estado de angustia, cuando el artista enfrentaba crisis personales y económicas, y lo consideró su última gran declaración antes de intentar quitarse la vida. La composición, estructurada en diferentes episodios de la vida humana, es una meditación sobre la fugacidad y el misterio de la existencia, en la que la naturaleza y la figura humana se funden en un escenario onírico. La paleta cromática, dominada por tonos ocres y azules, remite a la calidez de la tierra tahitiana y al espíritu introspectivo de la obra. Gauguin prescinde de la perspectiva tradicional para crear una sensación de atemporalidad, en la que los personajes parecen existir en un espacio simultáneo y absoluto. La simbología se encuentra en cada gesto y objeto. La figura infantil remite al nacimiento, mientras que la anciana encorvada alude a la inevitabilidad de la muerte. La pintura, actualmente resguardada en el Museum of Fine Arts de Boston, es una de las más enigmáticas del postimpresionismo y ha sido un referente para artistas del siglo XX, como Picasso y Kandinsky, quienes encontraron en su carga simbólica y en su tratamiento del color un puente hacia la abstracción y el arte moderno. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta. Coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.